como le decía, ahora tenemos un respiro, ¿no? Nadie está invadiendo a nadie, nadie está secuestrando a presidentes ajenos, nadie está amenazando con tirar una bomba nuclear. Y bueno, estamos como en... Es un pequeño, es el ojo ese que hay en el medio de la tormenta. ¿Vieron que cuando hay una tormenta muy, muy fuerte, el centro del huracán a veces está despejado? Bueno, estamos en esas horas o esos minutos que va a estar despejado antes de que venga la tormenta en serio. Y entonces me parecía que era un buen momento como para hacer un balance de qué está pasando, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Y de paso, responder tal vez muchas de las preguntas que nos hemos ido haciendo a lo largo de estos años, sobre todo estos últimos, van para 4, ¿no? Porque fue en febrero precisamente el inicio de la operación militar en Ucrania. Hoy lo escuchaba a Scott Ritter en una entrevista que hablaba de su libro Highway to Hell, Autopista al Infierno, donde él hacía algo que me llamó la atención y me pareció interesante de comentar. Él hablaba de la indiferencia, que de alguna manera toca lo que decía Ivonne al principio, ¿no? La indiferencia social en la cual estamos viviendo. Y daba un ejemplo, decía, en 1982 hubo una gran movilización, se llamaba Nuclear Freeze. Algunos quizá lo recuerden. Yo curiosamente me acuerdo, era muy chico, pero yo me ocupaba de estos temas, me encantaba leer sobre estas noticias internacionales y había conseguido inclusive unas revistas europeas que hablaban de las movilizaciones, unas revistas alemanas, de las movilizaciones en Alemania contra los misiles nucleares que Estados Unidos pretendía entregar. En ese momento estábamos viendo una situación muy particular, podríamos decir en el pico de tensión de la Guerra Fría, tal vez. Los Estados Unidos pensaban desplegar misiles Pershing 2 con cabezas nucleares, porque los rusos, los soviéticos, en realidad estaban desplegando los SS-20. Ese balance de, bueno, las fuerzas de alcance intermedia, perdón, los SS-20 eran norteamericanos también. Los rusos tenían, los soviéticos tenían una mayor, podríamos decir, capacidad en tierra. Se especulaba mucho con que la Unión Soviética podía invadir Europa y en unos días llegar hasta Lisboa. Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió que la mejor idea que había era colocar misiles. La manifestación se produjo básicamente el 12 de junio de 1982, quizá la cual hacía referencia a Ritter, y juntó en Estados Unidos 1 millón de personas en el Central Park. Fue la movilización más grande en décadas. Y lo contrastaba esto Ritter con la idea de, y esto fue replicado en Europa, entonces estas movilizaciones se replicaron en todo el mundo occidental, y Ritter esto lo contrastaba con un intento de hacer una movilización en el 2023 y dijo no fueron más de 50 personas. ¿Por qué? Porque la sociedad estadounidense está hoy dormida. En ese momento, con el peligro de una guerra nuclear, la gente tomó conciencia de lo que estaba haciendo la administración de Reagan y hubo un clima interno en Occidente que cambió. La guerra nuclear pasó de ser una opción de disuasión a ser vista como algo inaceptable. A raíz de la presión entonces popular, los gobiernos occidentales bajaron un cambio y se firmó en 1987 el primer tratado del INF y después el START en 1991. Era un movimiento transversal, cultural, no de un partido político, ni siquiera de una ideología. Era básicamente una coordinación de muchos movimientos sociales, actores, iglesias, que habían dicho, muchachos, nos llevan a un apocalipsis nuclear, paren un poco la mano. Y lo consiguieron, finalmente consiguieron bajar un poco la tensión, después, bueno, ya conocen cómo terminó la historia. ¿Por qué se plantea esto? Porque en realidad lo que quiere decir esto es que en definitiva, si bien las decisiones, por supuesto, las toman las élites y los gobiernos, el control de armas puede ser influido por el miedo social y la presión popular. En 1982 hubo presión social, el sistema terminó escuchando, miedo a que se desacomoden las reglas básicas de funcionamiento y se produjo una descomprensión que hizo manejable la Guerra Fría y se evitó la escalada directa. Hoy no hay marchas, no hay represión, no hay problema político, hay pequeñas cositas, escaramuzas,
pero se cambió la forma en realidad. La represión es mucho más sutil, es la cancelación. Estamos en la época de la cancelación. ¿Y qué terminó pasando? Colapsó el sistema de control de armas. Los mismos mecanismos que en el 82 se impulsaron, ahora colapsaron ante la indiferencia de la sociedad. O sea, los padres y muchas veces los abuelos de los actuales jóvenes salieron a la calle a frenar la destrucción del mundo por una guerra nuclear y sus nietos o sus hijos han decidido que está mejor seguir viendo Netflix o estar jugando con TikTok. Es un poco lo que estamos diciendo. Exagerado lo que estoy diciendo, bueno, es que Ritter cita una advertencia de la CIA. Acuérdense que Ritter había sido un oficial que trabajaba en el control de armas, o sea que de alguna manera de esto entiende y bastante. Y decía que en noviembre del 2024, hace un poco más de un año, la CIA había hecho un informe donde estimaba en un 50% la posibilidad de que se produzca una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia para fines de ese mismo año o comienzo del 2025. No pasó, pero 50% de posibilidades es fuerte, y que no pasó no quiere decir que no vaya a pasar. Y sin embargo no hubo reacción. No hubo reacción en Estados Unidos, en Europa es más, en Europa se pusieron más belicosos que antes. Otra cosa que me pareció interesante es, porque después para entender ahora la cuestión de Ucrania, vamos a ir a eso, pero tengan un poco de paciencia, es ¿qué es Trump? Pero la personalidad de Trump. ¿Qué es lo que influye en Trump? Porque Trump es un personaje raro, es un personaje donde no prima lo ideológico, curiosamente. Y eso nos ha sacado también un poquito de cuadro, porque las acusaciones son ideológicas en líneas generales. Ritter dice, yo voté a Trump. Hoy, si usted lo escucha, es un feroz crítico de la administración de Trump. Los trata de inútiles, de inoperantes, de estúpidos y de locos peligrosos. Pero dice, yo voté a Trump, no porque lo admire, eso a veces es lo que uno intenta explicar, sino para evitar una guerra nuclear con Rusia. Creo que aquellos que que no entienden esta diferencia es porque no entienden lo que es una guerra nuclear.